saludo a todos. Iniciamos un programa más de la serie Libro de Nuevo León, profundizando sobre la vida y obra de un gran personaje de la historia de México, Francisco Ignacio Madero González, iniciador de la Revolución Mexicana, creador del Partido Nacional Antireeleccionista y del Partido Constitucional Progresista, un apóstol de la democracia mexicana, impulsor de nuevos derechos, mártir de la revolución. Es importante que como nuevoleoneses conozcamos cómo este gran prócer, héroe mexicano, vivió muchos días, tomó muchas decisiones aquí en Monterrey, en esta ciudad que le sirvió como oficina, plataforma política y a la vez lugar donde emprendió grandes proyectos y metas. Veamos entonces, leamos juntos la historia de este gran personaje, Francisco I. Madero en Monterrey, parte viva del Libro de Nuevo León. Me encuentro en la calzada Madero Poniente, en esa parte de la calzada que es su final y al mismo tiempo su principio, que viene de Gonzalitos y que desde 1946 une el poniente que viene del Cerro de las Mitras hasta la avenida Venustiano Carranza y más hacia el centro hasta las calles de Porfirio Díaz y Vallarta. En este lugar que nos demuestra la grandeza de esta calzada y al mismo tiempo del reconocimiento permanente que se hace a este gran mártir y héroe de la Revolución Mexicana, apóstol de la democracia, que vale la pena conocer en detalle sus datos biográficos. Nace en Parras de la Fuente, Coahuila, en el sur de Coahuila, en la Hacienda del Rosario. Nace en medio de la atmósfera que había creado por décadas don Evaristo Madero Elizondo, cacique, cabeza, fundador de la Casa Madero y de muchas otras empresas algodoneras que finalmente son reconocidas por las actuales generaciones por la Casa Madero, emporio vitivinícola. Don Evaristo, su abuelo, había sido constituyente de Nuevo León, del estado de Nuevo León y Coahuila en 1857. Había empezado una gran familia. Él a su vez era hijo de un hacendado, Francisco Madero Gaxiola, quien participó en hacer los límites entre México y los Estados Unidos y le habían dado como premio la hacienda de Palmira. Ahí creció Francisco I. Madero Gaxiola y su nieto lo hizo en Parras. Con una educación esmerada, viaja a Baltimore con su hermano Gustavo Adolfo, quien también lo acompaña a Francia, a Versalles. Finalmente, en Berkeley, conoce a su esposa Sara Pérez. Regresarían a México y se estarían al cargo de las empresas que más adelante formaron el emporio Casa Madero. Tantos años de estudio dieron a Madero una gran cultura. Era empresario y al mismo tiempo estaba preocupado por las cuestiones sociales de su tiempo. Eso lo hizo fundar en 1902 los clubes liberales Benito Juárez y más adelante funda el Partido Nacional
antireeleccionista o partido antireeleccionista con el que participa en 1905 en las elecciones municipales de San Pedro de las Colonias. En todo ese periodo se entera él del descontento nacional que había contra Porfirio Díaz. Justamente aquí en Monterrey se había dado la famosa matanza de estudiantes el 2 de abril de 1903 en la Alameda Mariano Escobedo. Estudiantes en los que participaba Santiago Roel, Pablo González García y otros 17 que después fueron expulsados. Todo esto formó en Madero un compromiso para empezar a luchar por la Revolución Mexicana. Todo ese mundo de la política no era ajeno a Madero, porque él hacía las cosas con la intención de apoyar a los demás, de hacer un mundo más llevadero, en donde imperara la justicia y el buen trato entre los demás. Su esposa y él mismo participaban en sesiones espiritistas, veían todo aquello como una religión, se decían hermanos entre ellos y entre los familiares, y así veían venir la revolución, pero al mismo tiempo querían hacer algo bueno para México, que los llevarían a la justa revolucionaria. La elección municipal en San Pedro de las Colonias, en donde Madero participa y busca la forma de llegar al poder municipal, a la alcaldía de San Pedro, en Coahuila, le ayuda a saber que tenía que formar partidos políticos, tenía que definirse una ideología determinada, y eso le iba a ayudar a convertirse en un líder nacional. En 1908 forma, además del partido antireeleccionista, que ya de alguna manera con los clubes democráticos Benito Juárez, que se hicieron desde 1902, tenía esa oportunidad de crear un partido político diferente que se uniera al antireeleccionista. Funda así el Partido Nacional Democrático. Completa la plataforma de grupos que le iban a apoyar a nivel nacional para lanzarse como candidato a la presidencia de la República. En esos mismos días escribe el libro La sucesión presidencial. Aprovecha las declaraciones de Porfirio Díaz al periodista Coleman en Juárez, en Ciudad Juárez, que le dice que México ya está preparado para la democracia. Ahí Madero da a conocer su interés para que el pueblo de México entienda que no valía más una nueva reelección de Porfirio Díaz. Pero para eso tendría que haber un sufragio efectivo, un voto que contara, un voto que llevaría a una nueva corriente al poder. Eso se logra entre 1908 y 1910. El camino se escribía, se formaba para que en unos días, en unas semanas, empezara ya el movimiento de la Revolución Mexicana. Así, de una manera rápida, inmediata, había logrado Francisco I. Madero quitarle a Porfirio Díaz el poder. No hubo ya
nadie que pudiera impedir que este triunfo se pudiera hacer realidad. Tarde o temprano, el pueblo de México encontraría nuevos cauces. Había sido una respuesta de la gente inobjetable. Quería el pueblo de México un cambio. Pero ese periodo entre el mes de junio 26, que fue la elección de 1910, y el resto del año fue el periodo más importante para Madero para hacer posible la Revolución Mexicana. Por un lado, había ganado el cariño, el respeto de la gente que seguía en grupos, en clubes, en partidos, apoyándolo. Y por el otro, él estaba pensando en la estrategia de cómo conseguir, a través de un movimiento armado, la respuesta nacional para así llegar definitivamente al ejercicio del poder público. En ese periodo inmediato a la elección presidencial, de junio a noviembre de 1910, Madero decide volver a recorrer el país. Había que reclamar a todo el grupo de Porfirio Díaz que la elección la había ganado Madero. Y llega hasta aquí, a la esquina de Washington y Villagrán, a la casa de la familia Madero González y Madero Hernández. Aquí vivía su tía, Victoriana Hernández de González Salinas, tía por la familia Madero, hermana de Francisco, su padre, que aquí había convertido esta parte de Monterrey en una verdadera central o paradero de caballos, de diligencias, de carretas. Era el lugar equivalente a la central de autobuses. Don Félix González Salinas, esposo de la tía Victoriana de Madero, había logrado un verdadero emporio de las comunicaciones. Sus hijos habían casado con gentes importantes de Monterrey, como es el caso de su hija Rafaela con don Félix González Salinas. Eran familias que habían aprovechado adecuadamente la falta de todo en el norte y habían logrado que Monterrey siguiera siendo el centro regional por excelencia para la distribución y la comercialización de productos. En esta casa, Madero se sentía bien porque hacía las reuniones y hacía las concentraciones en la Alameda, siempre exitosas, siempre con el respaldo de la gente de Monterrey. En esta casa, Madero escribió varios manifiestos, preparó sus discursos y logró finalmente tener todo el apoyo de los nuevoleoneses para lo que se estaba gestando, que era el movimiento armado con el que se iniciara la Revolución Mexicana unos días más tarde. Pero fue justamente aquí donde se escribe otro capítulo importante en la vida de Madero que todos debemos recordar. La reacción de Porfirio Díaz frente al triunfo contundente que logró Madero en las elecciones de 1910 fue el de aprenderlo, el de llevarlo hasta una penitenciaría. Así lo ordenó y lo logró el 6 de agosto de 1910 aquí en Monterrey, en la estación de trenes Unión, que estaba en la calzada Madero, Colón, en las calles de Pino Suárez y Cuauhtémoc de aquel tiempo, muy cerca de lo que es hoy la central de autobuses. Ahí, en esa estación de ferrocarril, Madero tuvo que aceptar el haber estado en campaña y el haber encubierto de alguna manera a Roque Estrada, que era el cargo
por el que se estaba tratando de poner preso a Madero. Tiene que ir hasta San Luis Potosí y allá, justamente en la penitenciaría de esa ciudad, escribe el documento llamado Plan de San Luis, en donde convoca a todos los mexicanos a la lucha armada, a conseguir la revolución mexicana, a pelear por los intereses y los derechos que eran ya conseguidos por la lucha electoral y que eran de los mexicanos. Así coloca como fecha para iniciar esa revolución armada el día 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde. Tuvo contacto con Pino Suárez y con Aquiles Cerdán antes del problema de Puebla, que terminaría con la vida de Carmen y el propio Aquiles Cerdán a unas cuadras del Palacio de Gobierno en Puebla. Así entonces, a distancia, Madero dirigió todo lo que sería el periodo entre noviembre de 1910 hasta mayo de 1911. Incluso hizo lo propio para atacar Piedras Negras, que en aquel tiempo se llamaba Ciudad Porfirio Díaz. No hubo el eco en la región y no se llevó a cabo ese acontecimiento militar. Pero ya se había escogido otra de las formas que resultó para iniciar la Revolución Mexicana, la lucha armada, que era en sí la demostración del descontento general que había contra Porfirio Díaz. El primer enfrentamiento entre las fuerzas federales, que en otro tiempo también se llamaban los pelones federales, el ejército de Porfirio Díaz, que enfrenta y que toma postura frente a las diferentes fuerzas convocadas por Madero, fue en Ciudad Juárez. El ejército federal estaba cansado, no tenía estrategia, no pudo responder ante los nuevos gritos, armas, formas de protesta que utilizó Madero y todos sus seguidores. Una sola batalla fue suficiente para que Porfirio Díaz abandonara el país. En esas mismas acciones se firman los tratados de Ciudad Juárez. No había podido Porfirio Díaz con Pascual Orozco, con Villa y con todos los que de algún modo ya se habían manifestado a favor de Madero. En los tratados de Ciudad Juárez se habla de un gobierno de transición que convocaría a nuevas elecciones. Lo que sucede en el mes de mayo de 1911, iniciándose así el camino directo, el camino que no tenía ya problema para que Madero llegara a ser presidente de la República. El propio Madero exige y pone como condición una nueva elección, lo que sucede en octubre de 1911. Y así, a finales de ese mismo año, Madero despachaba ya como presidente de la República en el Castillo de Chapultepec y en Palacio Nacional. Madero gobierna el país de noviembre de 1911 a febrero de 1913. Son aproximadamente 14, 15 meses que está al frente de las instituciones nacionales. En ese periodo tiene dos grandes enemigos: la prensa y el ejército. Todo el cúmulo de periódicos capitalinos criticaban o buscaban la forma de señalarle a Madero que cumpliera o que atendiera determinados asuntos. El más poderoso de los enemigos fue el ejército, que estaba dividido y que todavía existía la figura de Félix Díaz, sobrino del dictador,
que de alguna forma buscaba llegar de nueva cuenta a la jefatura del ejército y después lograr ser presidente de la República como su tío Porfirio. Esos dos enemigos redujeron mucho la capacidad de maniobra de Madero, que tenía que enfrentar a Pascual Orozco, a Emiliano Zapata, a Francisco Villa y a un grupo de gentes que de alguna manera seguían en la lucha revolucionaria. Exigían las demandas que hasta ese momento no se habían podido cumplir. Y fue justamente la sublevación en un cuartel lo que inicia la debacle, el final del periodo presidencial de Francisco I. Madero. El 9 de febrero de 1913 hay una sublevación en dos cuarteles, tanto en Tacubaya como en Tlalpan. Buscaban que se liberara a Félix Díaz, a Manuel Mondragón, y en Lecumberri, en la Ciudadela, también buscaban que saliera Bernardo Reyes, que había sido aprehendido también en esos meses y que también buscaba la presidencia de la República. Volvía entonces a presentarse el fenómeno de guerra de guerrillas frente a un presidente de la República, Francisco I. Madero, que enfrentaba ahí la decena trágica, el final de su mandato. El ejército mexicano finalmente acabó con la vida del presidente Madero. Había tantas divisiones y tantas ambiciones por llegar a la presidencia de la República, de Félix Díaz, del propio Bernardo Reyes, que también participó y que murió en esos días, y de Manuel Mondragón, que finalmente en un acuerdo que tuvieron con el embajador de los Estados Unidos en México, en aquel famoso pacto de la embajada, el 18 de febrero de 1913 acordaron fusilar a Madero y a Pino Suárez, su vicepresidente, y lograr así un nuevo gobierno, el gobierno de la traición, el gobierno en que Victoriano Huerta fuera el usurpador completo y terminara la vida de este gran héroe mexicano, a espaldas de la penitenciaría de Lecumberri. El legado de Francisco I. Madero para los mexicanos fue mucho más allá de su frase, sufragio efectivo, no reelección. Podemos más bien decir que ese principio de conseguir un cambio político en México fue lo que trajo más adelante una transformación social. La muerte de Madero en febrero de 1913 aceleró finalmente una nueva constitución. Logró que los mexicanos se pusieran de acuerdo, a pesar de que lo antecedió una lucha muy cruenta, pero en 1917, a 6 años de haber iniciado el movimiento, se conseguían ya, para ley, para permanecer para siempre con los mexicanos, una serie de derechos que no tenía ningún país del mundo. El derecho a la educación, que quedó en el artículo 3 constitucional. Los derechos laborales que le dieron a los mexicanos la jornada de 8 horas y el derecho de huelga, también representan un gran avance que todos debemos de considerar. Y particularmente lo que trae en su contenido el artículo 27 constitucional, el derecho a la propiedad de los grupos de trabajadores del campo de la ciudad. A partir de 1917 se dio esa transformación de darle a los mexicanos un pedazo de tierra, pero también una serie de formas de desarrollar esa lucha agraria y de desarrollar la vida en las ciudades, dotando de solares urbanos a los ciudadanos. Todo eso se perfeccionó
con las leyes que vinieron después, pero fue el pensamiento de Madero, que Carranza convirtió en Constitución, el que logró que México sea el primer país del mundo en haber entregado los derechos sociales al acervo de leyes de nuestro país. Este gran mérito de Madero lo convierte no solo en un héroe, sino en uno de los grandes estadistas que México aportó a todo el mundo. La calzada Madero ha cumplido ya 120 años de existencia. Su historia nos recuerda una serie de experiencias y vivencias de varias generaciones. Es un referente obligado para poder entender el crecimiento de Monterrey, su diversidad, su éxito, el logro en muchos de los aspectos económicos y sociales. Acompáñenos a hacer un recorrido por esta parte entrañable del Monterrey de todos los tiempos, la calzada Madero. Para el historiador Celso Garza Guajardo, la calzada Madero es un espacio lleno de tiempo. Aquí se encuentran al mismo tiempo la época del Porfiriato, cuando fue construida, el tiempo de Aarón Sáenz, cuando fue ampliada, y más adelante los distintos gobiernos que le han agregado, sumado y prolongado tiempos y espacios a esta calzada. Principalmente el inicio es el encuentro de las terminales de ferrocarril y las terminales de autobuses que al llegar a Monterrey tenían un lugar para detener al viajero, al forastero y a las personas que iban de paso a otros lados. Así se piensa la calzada como un primer centro comercial de los que llegan y de los que pasan, de los que deben quedarse a comprar o a encontrar trabajo. Así entonces, la calzada siempre fue la entrada a Monterrey. Sus palmas, sus altas y muy prolongadas palmeras y espacios de descanso fueron el símbolo de que ya se había llegado a Monterrey y que había que parar o había que quedarse aquí para hacer un sinnúmero de cosas. La calzada es encuentro, descanso y diversión. Dos estaciones de ferrocarril dan origen a la calzada. Primero, el ferrocarril nacional, el que venía de México a Nuevo Laredo, a la frontera y a Estados Unidos. El segundo, el ferrocarril del Golfo, el que iba a Tampico. Entonces, la palmera le avisaba al maquinista bajar la velocidad. Pero también quien iba en el tren o quien veía el tren acercarse pensaba en comprar, en encontrar a alguien, en tener una experiencia distinta en esta ciudad, que primero fue chica y que apenas tenía 40,000 habitantes. Era el Monterrey del principio del siglo XX, cuando esta calzada estaba todavía afuera de la ciudad. Era la entrada a Monterrey, era la puerta de esta ciudad. Pero por tanto, había que construir ahí una serie de cosas nuevas que atrajeran al público
que venía de otros lados. Se convierte entonces la calzada rápidamente en el primer centro comercial largo, amplio y prolongado de todo Monterrey. Estoy en el barrio del Arco. Una expresión común para salir de casa por la tarde era ir al Arco, a cortarse el pelo, a leer el periódico, a comprar la revista, a encontrarse en el café. El Arco fue, es y será por muchos años un símbolo del norte de la ciudad de Monterrey. El Arco recuerda también la salida al norte del estado, la entrada a Monterrey. El monumento llamado Arco de la Independencia fue construido y edificado en el año de 1910 para conmemorar el primer centenario de la independencia de México. Se encuentra un arco romano que significa triunfo y que representa la victoria de la patria y que también es un referente obligado del amor que tenemos a México, a nuestra patria, donde se ha escrito nuestra historia. Monterrey fue muchas veces el lugar último en donde nuestros connacionales salieron de México y se llevaron esa idea del Arco de la Independencia, de una patria triunfante, de una patria a la que tenía que regresarse o por la que se tenía que trabajar más adelante. El hogar de la familia, el espacio donde hemos crecido. El Arco de la Independencia es en sí el símbolo del patriotismo y el amor a México. El término calzada significa paseo para caminar, para ver, comprar, disfrutar una parte de la ciudad. A diferencia de las calles estrechas que se limitan por unos cuantos metros, la calzada Madero tiene 42 metros de punta a punta, más de 9 kilómetros. Un conjunto entre palmeras, banquetas, aparadores, tiendas, lugares para apreciar las cosas, bancas y en otro tiempo mecedoras, en donde se platicaba por largo tiempo. También fue un ambiente tan socorrido y tan visitado que a veces era imposible caminar en él. Pero siempre tuvo ese propósito, el de ser un paseo en donde se encontraban y se entendían y se comprendían muchas cosas. Muchas parejas llegaron a conocerse aquí de trascendencia y de procedencia distinta. Era el lugar donde venían y servía de referencia para los habitantes de los municipios vecinos. De la calzada cuántas cuadras a la derecha, de la calzada cuántas cuadras por caminar. Las calles de Arteaga y Reforma fueron también otro punto de referencia. Era el lugar donde venían los camiones urbanos y donde paraban para llegar a la calzada Madero o para irse de ella. Era un paseo completo en donde la calzada era el centro, pero todo el conjunto de lugares lo formaba. En 1929, el gobernador Aarón Sáenz trató de hacer aún más grande esta calzada y se propuso que las escuelas y los centros de trabajo importantes
quedaran justamente frente a la calzada. La Escuela Presidente Calles, la Escuela Industrial Álvaro Obregón, la propia cigarrera La Moderna, todos frente a la calzada, junto a la calzada, por la calzada. Paseo, encuentro y lugar de esparcimiento. Tantas cosas diferentes tenemos entre y sobre la calzada Madero. Esta imagen de la parroquia de la Santísima Trinidad, que nos viene desde el año de 1929, de esa iglesia por terminar en construcción, siempre en Colegio Civil y Madero. La primera iglesia que estuvo en el norte de Monterrey y que llegaba y servía para gente de San Nicolás, de Guadalupe, que tenía el primer tránsito hacia Monterrey aquí. Era donde llegaba el camión, donde podía irse rápido para encontrarse con Monterrey. Fue entrada, ahora una arteria importante, pero siempre algo entrañable para los regiomontanos. Este templo, bueno, el terreno se empezó se compró en el año 1890 a un señor llamado Desiderio Lagrange. Lo vendió al primer arzobispo de Monterrey, se llama Jacinto López, en 1890. En aquel tiempo, pues lógicamente era un terreno es media manzana, media cuadra. La importancia del templo es que está junto a la calzada Madero. Es el único templo que da a la calzada Madero. Pues es importante esto, que la gente conozca y sobre todo también el gobierno también, porque es para darle más realce a la calzada también. Había un templo grande, un templo hermoso, le da más belleza a la misma calzada, le hace realce a la calzada Madero. En tiempo de Calles, un decreto de expropiación de ese terreno, que es la mitad de la iglesia, y se lo cedió al sindicato de los ferrocarrileros. Se dio ahí. Ahí estuvieron se hacían sucesión, los ferrocarrileros, sesiones durante mucho tiempo, casi unos 60 años estuvieron allí, y por lo tanto el templo que iba a ser allá la parroquia, el templo parroquial, no se acabó, no se construyó porque vino eso. Después hubo la devolución de ese lugar. Hay un documento en el cual consta que el gobierno devuelve a la iglesia lo que estaba ocupado por los ferrocarrileros. Cuando llegué aquí no había nada, eran solo muros y un techo de lámina. Aquí enfrente, lo que se llama el atrio, no existía. Esta iglesia, la parroquia, es muy antigua. Hasta el año 1950 más o menos, había 6 parroquias en toda la ciudad, 6 parroquias. No templo, había más templos, parroquias eran 6. Y esta era una. Hacia el oriente de la calzada Madero no hay ningún templo para allá, no había. Esta es la última, viniendo de allá del centro para acá. Por eso es muy antigua esta iglesia, ¿verdad? Entonces todo eso es nuevo, esa construcción es nueva, no es de aquel tiempo, ¿verdad? Al llegar yo aquí empecé a construir. Entonces empecé yo a pensar cómo construir el santuario, porque ya no es parroquia, ahora es santuario. Cuando yo aquí, le dio el título de santuario y la parroquia es Cristo Rey. Cristo Rey es la parroquia de toda esa zona de Cristo Rey, pero aquí se llama santuario, no parroquia. Llegué aquí en el año 1987 y empecé a planear, a pensar cómo podía construir el santuario. El santuario cuya arquitectura es dinámica, es de arquitectura de arcos.
no es estática como el roble, porque todos los arcos que tiene precisamente implican movimiento. Había antes mucha comunidad aquí, mucha comunidad venía aquí la gente. Las colonias que ahora están llenas de comercios, antes eran casas familiares, había mucha gente aquí, que han ido a otras partes, en fin, se han desocupado de las calles de Arteaga y se han convertido en negocio nada más, y muchas cantinas, mucho vicio, es lo que hay aquí ahora, ¿verdad? Y por lo tanto, pues, como es obra de la comunidad tiene que también aportar también la iglesia también, ¿verdad? Porque es parte de la iglesia. O sea, la iglesia, por entiendo por la iglesia, la autoridad, el obispo, debe también colaborar en la construcción de este santuario. También yo creo que también el gobierno, porque es una obra que va a dar belleza a la calzada de Madero también, y por lo tanto también pienso que el gobierno, ya sea el municipio o incluso el Estado, el gobernador, puede interesarse en apoyar la construcción, ¿verdad?, para terminar esta iglesia. Por eso, pero ahí vamos despacio poco a poco, porque no he tenido aportaciones fuertes, ni del gobierno, ni de la iglesia tampoco, la jerarquía. Ahí vamos poco a poco avanzando. Por la calzada de Madero, entre Colegio Civil y Juárez, se encontró siempre el espacio de diversión, de esparcimiento, que se prolongaba más allá, hasta Guerrero y Galeana. Los cines Lírico, Florida, Reforma, la Carpa México, los teatros como el Teatro México, que también mucho tiempo fueron lugares de todas las noches para recibir gente que venía a apreciar distintos espectáculos que eran en el recuerdo de los regiomontanos. Toda la gama de géneros de comedia y convivencia, teatro, la propia comedia, el sketch cómico, todo fue un lugar por recordar. Artistas como María Victoria, Tello Mantecón, El Gordo Mauro, nombres muy de Monterrey que divirtieron a muchas generaciones. Aquí se quedan, aquí están, en la calzada Madero. El primer nombre de la calzada Madero fue el de Calzada Unión. Se lo puso el propio Bernardo Reyes, que era el nombre de su club o partido político, Unión y Progreso. Más adelante, con el tiempo y después de la Revolución Mexicana, la calzada cambia de nombre para ponerle justamente Calzada Madero, en honor de Francisco I. Madero, confirmando también su origen popular. En 1924, los residentes de Nuevo León, en los Estados Unidos, exactamente en San Antonio, Texas, hicieron una colecta para poder celebrar el primer centenario del estado de Nuevo León. Y este monumento, que entrañablemente se recuerda como la Mona Chica, es el monumento al estado de Nuevo León, al centenario de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Diego de Montemayor y Calzada Madero. Viene en su parte básica
en el monumento el texto del decreto número 45 que declara como parte de México al Estado libre y soberano de Nuevo León. El recorrido por la calzada Madero nos lleva a la parte industrial de Monterrey, donde se encontraban hace muchos años las primeras fábricas y los centros fabriles distintos de productividad que le dieron a Monterrey la categoría de la capital industrial de México. Aquí estuvo muy cerca la reconocida fábrica de focos y la fundidora a unos metros también. De aquí hacia allá, otros centros industriales. La calzada entonces vinculaba las áreas de trabajo con las áreas comerciales. Parte de la misma ciudad, pero siempre cerca de un lugar de encuentro. El lugar donde había que tomar el camión o donde había que dar vuelta para ir a otra parte de la misma agenda del día. Así, también la calzada Madero nos da esa imagen de amplitud, de crecimiento, de desarrollo, de expansión, de pensar en grande, que es parte muy ligada a los regiomontanos. La calzada Madero es el obrero mismo, la gente misma, Nuevo León mismo, que corre, camina, se traslada y llega a un punto distinto de nuestra ciudad. La calzada Madero se encuentra finalmente con el sector de la fundidora, que nació aquí, nació justamente cerca de la calzada, ya en el norte de Monterrey, a las alturas de la calle Tapia, pero creciendo y tomando parte del norte de la ciudad. Ahora es la parte moderna, toda vez que cambió de giro lo que fue la fundidora. Sin embargo, conviene recordar que aquí, durante más de 85 años, del 5 de mayo de 1900, al 9 de mayo de 1985, esta empresa creció y fue símbolo de Monterrey en toda Latinoamérica. Aquí se construyeron y se fabricaron los rieles que hicieron cruzar y unir a países enteros a través de las vías férreas. Un clavo de fundidora estuvo y está diciendo la palabra Monterrey donde quiera que se encuentre. Y cruza la calzada Madero. Hoy en día, el centro de diversiones y espectáculos Parque Fundidora, que abarca Cintermex, la Arena Monterrey, la Casa de los Loros, el Parque Plaza Sésamo, toda la transferencia de ideas y sistemas nuevos de diversión están aquí, sobre la calzada Madero. Varios accesos unen el centro de espectáculos con esta arteria vial tan nuestra. Es parte de los cambios y movilidades que han tenido que dar áreas industriales para adaptarse a los nuevos tiempos. Todo eso también sobre la misma calzada Madero. La calzada Madero, que hoy podemos recorrer desde Gonzalitos hasta la Y, sumándole lo que también se conoce como Prolongación Madero, es realmente un paseo tradicional. Si consideramos que la palabra tradicional es aquello que se trae de otra generación, que viene de atrás en la historia, porque reconocemos que la calzada Madero nació
en 1892, como lo hemos dicho aquí, desde Porfirio Díaz, pero fue el espíritu revolucionario el que le da sentido y el que le da homenaje y le da privilegio de haber sido ya el primer paseo, el primer centro comercial, la primer concentración de recuerdos, de amores, de grandes momentos para muchos de los regiomontanos. Es por eso que recordamos a la calzada como algo que perteneció a nuestros abuelos y a nuestros padres, pero que significó la oportunidad de haber realizado a lo largo de la historia una serie de transformaciones que nos legaron a nosotros mejores momentos. Es increíble que ahora veamos como algo histórico aquel lugar que fue el final de todo el país y fue el principio de aquellos que venían a recorrerlo después de trabajar en los Estados Unidos. Bien podemos decir que lo sigue siendo. Así que la calzada Madero realmente es la concentración de buena parte de la historia de México y sobre todo de los anhelos que debemos de tener los mexicanos para seguir engrandeciendo y para seguir mejorando nuestro país. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su compañía, su preferencia. En la producción, Pati Acosta. En la cámara, Alberto Hidrogo. Mario Treviño y Everardo Alviso en la postproducción. León Rejo se despide pidiéndoles transmitan el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.